¿no? Lo último que vimos fue este video, ¿no? Sobre la desintegración de la Unión Soviética. Yo les decía, hay que verlo con mucho detalle en términos de pensar que está preparado por esta cadena de noticias rusa, RT Noticias, creo que se llama. Y la verdad es que está muy sesgada por la visión que tiene sobre todo el gobierno ruso de hoy, de la Guerra Fría, ¿no? Pareciera cuando uno ve el video que es casi como, es un error, ¿no? ¿A quién se le ocurrió haber echado a andar esos procesos de reforma, perdón, que acabaron con el liderazgo de la Unión Soviética? El proceso fue más complejo que solo eso, ¿no? O sea, yo insisto en que este es un tema que no se le puede achacar por completo a Gorbachev, aunque él, digamos, es el gran iniciador de las reformas. Hay varios problemas digamos, en el sistema político de la Unión Soviética y en la economía soviética que los ponen en riesgo, ¿no? Entonces, culpar solo a Gorbachev es un simplismo. Pero bueno, ya vimos que en el video el gobierno de Putin al menos es simplista para esto, ¿no? Pareciera que la Guerra Fría se acaba porque la Unión Soviética no puede sostenerse, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Porque nos conviene hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Estados Unidos gana la Guerra Fría? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí que no? ¿Qué piensan? ¿Estados Unidos gana la Guerra Fría o solo sobrevive más tiempo que la Unión Soviética, claro? Un poquito más fuerte, Frida, porque no te escucho. Es que me estaba fallando el audio. Ah, ¿Cree que me puede repetir la pregunta? claro. ¿Ustedes qué creen? ¿Estados Unidos ganó la Guerra Fría o solo sobrevivió más tiempo que la Unión Soviética? Sobrevivió más tiempo porque realmente terminó por el desmoronamiento de la Unión Soviética. Sí, no, eso parece que Frida tiene razón, ¿eh? Esto no es un asunto de quién llegó más lejos, ¿no? O sea, bueno, quién ganó, sino solo quién sobrevivió más tiempo. Y pues sí, el que sobrevivió fue Estados Unidos, pero no digamos, con trabajo. O sea, no es un asunto, no es una victoria fácil, ¿no? Y al parecer la victoria implicó sacrificar varias cosas. De hecho, es justo lo que vamos a ver hoy, ¿no? Bueno, este hombre que tenemos aquí es el expresidente Ronald Reagan. Ya está muerto, ¿no? Se murió en el 2006, se murió Reagan. Vaya que es un personaje, ¿no? Más o menos he hablado de él. Reagan nació en una familia no muy acomodada, ¿no? Más bien con bastantes carencias, en el norte de Illinois. Illinois es el estado donde hoy está Chicago, la ciudad, ¿no? La ciudad de los vientos, Estados Unidos. Como tiene una vida tan complicada, ¿no? En cuanto puede, huye de Illinois y se va a vivir a California, ¿no? Y cumple el sueño hollywoodense. Reagan se vuelve actor, de hecho es actor de películas del oeste, creo que les dije ayer, ¿no? Em, Como actor, fíjense que Reagan le entra a la política de una manera muy peculiar, ¿no? Reagan es 2 veces presidente del sindicato de actores estadounidense. El Screen Actors Guild es el sindicato de actores, ¿no? De hecho, hoy en día todavía existe el sindicato y entrega los premios SAG. Cuando venga la temporada de premios, ¿no? Escuchen los premios SAG, piensen que en un tiempo Reagan presidió esa organización, ¿no? Que da esos premios. Bueno.
preside la organización en los 40 y 50, en dos periodos diferentes. Para la década de los 60, Reagan comienza a tener un activismo político más interesante e incluso se presenta a la elección a gobernador de California en el 64 y gana. Reagan es gobernador de California durante dos periodos y a principios de la década de los 70, ¿no? Pues deja su cargo y trata de postularse para la presidencia. Lo que está pasando en Washington, no que piense, él está en California, al otro lado del país. Lo que pasa en Washington es muy complicado. Para cuando Reagan está por terminar su periodo como gobernador, Estados Unidos está medio caótico. Ya hablamos de Nixon, ¿no? Nixon es un personaje peculiar. Fue electo para tratar de frenar los estragos de la guerra de Vietnam, ¿no? Y acaba yéndose Nixon eh, por un muy mal manejo, ¿no? Por una crisis que él mismo desata, eh, por espionaje al Partido Demócrata, ¿no? Él es republicano Nixon y espía a los demócratas durante la campaña electoral. Eh, digamos, eso deja muy mal parado al Partido Republicano, ¿no? A Nixon lo sustituye el entonces vicepresidente Gerald Ford. Ford es, pues no es el más, no es impopular, pero tampoco es el más popular, es digamos muy promedio, digamos, ¿no? Pero aún así, ¿no? Una de las primeras medidas de Ford es indultar al presidente, o sea, perdonarle cualquier delito que tuviera. Eso se ve muy mal para la ciudadanía estadounidense, ¿no? Que va a votar en masa a principios de los 90 con, bueno, entonces, pues Ford básicamente trata de medio hacer sobrevivir el barco. En los 70 les dije, no es una época de una crisis económica importante en Estados Unidos, ¿no? Que Ford, por supuesto, no puede resolver. Y a Ford lo sustituye el presidente James Carter, ¿no? Más conocido como Jimmy Carter. Carter es un personaje muy peculiar, ¿no? Es un hombre muy progresista. Para algunos estadounidenses, inclusive, Carter es casi un hombre rojo de izquierda. Más bien es muy progresista en general, no es tanto como de izquierda o derecha. Eh, ah, Carter está un poco en contra de la política tradicional, digamos, en Washington, ¿no? Él fue gobernador del estado de Georgia durante un par de años antes de llegar a la presidencia. Eh, sabe, digámoslo así, los pasos para... bueno, eh, Noviana de Carter es muy desastroso porque como a Carter no le gusta seguir las reglas, ¿no? Se pelea con el Congreso le hace muy mala fama, ¿no? Carter es un demócrata. Y los demócratas en realidad solo duran un periodo, ¿no? El de Carter. Ahí se aparece la oportunidad de Reagan para volverse a presentar a las elecciones, en este caso como presidente. Eh, el triunfo de Reagan se explica porque hay una especie de renovación en el Partido Republicano. Eh, Han llegado un grupo que se llamarán los neoconservadores. Ojo, hay que tener cuidado con ellos porque estos son los mismos que planean detrás de George Bush hijo la guerra contra Afganistán e Irak, ¿no? Pero bueno, ellos surgen aquí, ¿no? Entran a la política en esta época, son unos jovenzuelos, ¿no? Tienen unos 20, 30 años. Eh, y más bien son los compañeros de fuego, perdón, de fuego de... bueno, eh, vamos a ver.
Reagan tiene dos tareas básicamente, ¿no? Ayudar a salir a Estados Unidos de la crisis económica en la que está desde el gobierno de Nixon, eso es uno, y recuperar el liderazgo estadounidense. Lo primero lo logra a través de una serie de recetas, más bien, eh, para salir de esto entonces, rodeado de estos, digamos, estos nuevos conservadores, Reagan los escucha y les dice, hay que mirar hacia afuera, ¿no? Ustedes tienen aspectos muy... eh, para lograrlo, ¿no? La primera cosa que hay que hacer es acabar con las políticas del estado de bienestar.
Bueno, em, Reagan se ve en la turbulenta situación, ¿no? De tratar de sacar adelante el país. De lo económico, ¿no? Hay una sensación de que Estados Unidos está atrapado eh, en una espiral de, digamos, descenso económico. Y Reagan con estos políticos que se le pegan jóvenes, ¿no? Los neoconservadores, echarán a andar una cosa de la cual seguimos hablando el día de hoy, y son las políticas neoliberales. Eh, Reagan es el presidente que acaba con el estado de bienestar en Estados Unidos, ¿no? Hace reformas para reducir el tamaño del presupuesto del gobierno estadounidense. Eh, Pone, por supuesto, una serie de... busca la reducción del presupuesto público. Sobre todo, transformar la forma en la que el Estado es visto, ¿no? Desde Roosevelt y hasta antes de Reagan, el gobierno estadounidense es visto como un gobierno grande y que tiene que estar metido en la vida de todos. En cambio, eh, la, la otra cosa que busca, digamos, al menos en lo económico, el neoliberalismo, es en buscar la desregulación. El, la desregulación es, digamos, este proceso por el cual, ¿no? Los gobiernos deciden reducir o eliminar las regulaciones existentes en algún sector. El gobierno de Reagan es muy conocido por la desregulación, sobre todo de los mercados financieros. Mercados financieros como la bolsa de valores, ¿no? Los seguros, ¿no? Las ventas de acciones. Todo eso queda desregulado, o sea, se reducen las regulaciones que tienen, ¿no? Y eso va a ser el caldo de cultivo que va a preparar cosas como la crisis del 2008. Esto que está pasando aquí, estas transformaciones que inician en la época de Reagan, eh, terminan por echar a andar una serie de cambios que transformaron a la sociedad estadounidense. En el frente interno, digamos, en la política interna, hay dos grandes cosas que hay que comentar de Reagan. Primero, hay una renovación del Partido Republicano, ¿no? Después del periodo de Nixon, que es como tan oscuro en la época estadounidense, ¿no? Nixon es un presidente republicano. Hay cierta, digamos, desconocimiento o al menos cierto recelo hacia el Partido Republicano. De hecho, la elección de Reagan solo es posible, vamos a decirlo así, porque Jimmy Carter, ¿no? Que es su antecesor en el cargo, Carter es mucho más, digamos, es mucho menos cuidadoso con las formas en Washington, ¿no? Carter se pelea con los senadores, con los representantes, digamos, hace todo lo que no debería de ser, digamos, un político tradicional en Estados Unidos, ¿no? Y eso sin duda le facilita la vida a Reagan para llegar. Reagan conoce bien el sistema, ¿no? Había sido gobernador, igual Carter, pero al parecer eh, no fue suficiente para Carter, ¿no? Es un asunto como de carácter. Reagan hace digamos, él representa una renovación en el partido, aunque Reagan es el presidente hasta ese momento, es el presidente en jurar el cargo más viejo, ¿no? Jura el cargo a los 69 años, ya es muy grande, y dura en el cargo 8 años, o sea, Reagan sale en el año 77, no, en el 77, no, pero en el año 89 tiene 77 años cuando deja la presidencia. Es muy grande para el estándar, digamos, ¿no? De hecho, todos habían sido más jóvenes hasta Trump. Trump es todavía más viejo cuando jura el cargo, tiene 70 años, ¿no? Un año más que Reagan. Bueno, hay una renovación, hay una serie de cuadros nuevos que se integran al gobierno de Reagan, ¿no? Y que de hecho van a estar ahí moviendo el Partido Republicano desde entonces. Los llamados neoconservadores son este grupo que llega junto con Reagan. Eh, la verdad es que
Vamos a decirlo así. El gobierno de Reagan trata de, sin decirlo, ¿no? De buscar una especie de renovación moral estadounidense, ¿no? La época de Nixon, que digamos que es la gran referencia, ¿no? Es vista como una época de excesos y que al parecer los gobiernos de los en medio, ¿no? Ford y Carter, no son suficientes para hacerle frente a la situación. De hecho, una de las campañas más agresivas que caracterizan en el plano interno al gobierno de Reagan es la guerra contra las drogas. En esta imagen muy popular, ¿no? Reagan sentado en una sala en la Casa Blanca junto con su esposa, la señora Nancy Reagan, eh, anuncian una gran cruzada contra las drogas, ¿no? Eh, no es que antes Estados Unidos no hubiera combatido el narcotráfico, sino es en este periodo donde se entiende que el, no solo el tráfico de drogas, el consumo de las drogas son un problema y hay que hacer algo. Y ese algo es una doble campaña. Por un lado, durante el gobierno de Reagan, la DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense, crece y se convierte en esta agencia que hoy conocemos, ¿no? Que tiene presencia internacional, que tiene capacidad de acción mayúscula, ¿no? Recursos importantes. Pero no solo es un asunto del combate, digamos, por la fuerza, ¿no? También es una oportunidad para entrar al tema del combate a las adicciones. De hecho, yo creo que hasta el gobierno de Obama, ¿no? Básicamente, se regresa a esto, ¿no? Es muy interesante porque además la campaña, digamos, la anuncian los dos, tanto el presidente Reagan como la señora Nancy Reagan. Porque la señora Nancy es la cara visible de la campaña al interior del país, ¿no? Y la campaña tiene que ver con un esfuerzo por combatir las adicciones, ¿no? Vamos a decir que el punto de quiebra en materia de adicciones en Estados Unidos es la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque, digamos, el consumo de drogas en el ejército estadounidense es un asunto bastante tolerado, ¿no? Eh, Muchos jóvenes no prueban por primera vez marihuana, sobre todo. Cuando son enviados al frente en Vietnam. Y la droga se convierte en el refugio de muchos de estos antiguos combatientes, ¿no? Ya sea por las secuelas físicas o psicológicas que les deja el conflicto, ¿no? Eh, Ahí hay un mercado, digamos, de consumidores muy establecido, eh, que verá la luz o que dará paso, digamos, a un consumo cada vez mayor de marihuana, por supuesto, y otras drogas en Estados Unidos, ¿no? Para el año 86, ¿no? Aquí está la fecha del anuncio de la campaña. Eh, Esto ya es un problema, ¿no? Pero vean qué importante es, ¿no? Esta es una visión del problema de las drogas distinta a lo que vemos ahora, ¿no? No es tanto el asunto del combate frontal, digamos, a los cárteles, sino también es un asunto de eh, tenemos que atender el asunto de las adicciones en Estados Unidos, ¿no? Esta es una manera en la que Reagan básicamente le entra el asunto de la renovación moral estadounidense, ¿no? Las drogas son literal ese vicio, ¿no? Que ha terminado por oscurecer la mente de nuestros jóvenes, ¿no? Está muy bien, está muy pensado para eso. Eh, en fin, podemos decir que tuvo sus muchas, según es, Reagan sigue siendo una figura bastante popular en el gobierno estadounidense, bueno, en la sociedad estadounidense, ¿no? Es muy bien recordado. Porque se le ve como un hombre, digamos que, un hombre que inició cambios que a la fecha siguen siendo fundamentales en la historia estadounidense, ¿no? El fortalecimiento de ciertas corporaciones, eh, la salida de esta crisis creada por el modelo del estado de bienestar. De hecho, es muy interesante, ¿no? Porque ahorita la vamos a ver, ¿no? Cuando hablamos con la Unión Soviética, lo que hace Reagan básicamente es acabar con el sistema que crea Roosevelt en los años 30. Bueno, ¿cómo es la relación con la URSS? La verdad es que es una relación muy positiva, ¿eh?
Reagan y Gorbachev se hacen muy buenos amigos, ¿no? Digamos, Reagan se dedica la primera, la primera parte de su mandato, ¿no? Desde que va del 81 al 85, a consolidar, digamos, las grandes reformas internas, ¿no? Preparar la guerra contra las drogas que lanzaron en el año 86, hacer las reformas económicas para hacerle frente a la crisis. Y le funcionan. Reagan, por ejemplo, recibe un país donde el 12.5% de la población económicamente activa está desempleada, ¿no? Y él entrega cuentas, ¿no? En el último año de su mandato con un desempleo de apenas el 4.4%, ¿no? O sea, se reduce eh, casi a un tercio más o menos, ¿no? Del desempleo existente cuando él llega. Hay crecimiento económico y hay otras cosas eh, que hacen ver que el modelo, digamos, de Reagan parece haber funcionado, ¿no? Consolidado, digámoslo así, ¿no? El modelo. Eh, a partir del 85 permite que Reagan pueda salir y tener una política exterior más activa. No es que no quisiera tenerla, de hecho tiene una buena relación con Reino Unido, con la primera ministra Margaret Thatcher. A partir del 85 que se reúne por primera vez con Gorbachev, ¿no? Aquí vamos a ver algunas imágenes, sentaron una muy buena amistad. Gorbachev, que todavía vive, es un viejito de 90 y tantos años, ¿no? Recuerda siempre que lo entrevistan con cariño esta época, ¿no? Por la gran amistad que hace con Reagan. Yo preguntaba ayer, ¿no? ¿Cómo es posible que los cambios en Europa no hayan tenido, pareciera, ninguna gran consecuencia, ninguna consecuencia violenta? Y aquí hay una explicación de por qué no hubo una consecuencia violenta. El trabajo de estos dos hombres, ¿no? La buena relación entre ellos, ¿no? Eh, generó este cambio. Eh, Porque entonces sabemos, ¿no? Mientras, por ejemplo, el movimiento de solidaridad en Polonia, ¿no? Digamos, salió de la clandestinidad en el año 88, el gobierno de Reagan lo veía con buenos ojos, ¿no? Y el gobierno de Gorbachev por eso le pidió al gobierno polaco que no hiciera nada, o sea, no lo combatiera abiertamente, ¿no? Eh, Mientras en Europa había tensiones porque el fin de la cortina de hierro parecía suponer un, un problema, digamos, ¿cómo decirlo? De un conflicto latente que fuera a estallar, estos dos hombres pactaron para que Europa fuera, al menos alcanzara, ¿no? Hubiera una transición ordenada y pacífica, eso hay que decirlo así. Eh, Lástima que Reagan deja el gobierno en enero del 89, ¿no? A Reagan ya no le toca ver los grandes momentos del final de de la Guerra Fría. De hecho, esta es la última cumbre en la que están Gorbachev y Reagan, ¿no? En octubre de 88, ¿no? En Nueva York, justo en una reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Eh, pero ya está ahí sentado, bueno, ya está ahí con ellos George Bush, hoy diríamos George Bush grande, ¿no? Senior. Eh, Antiguo vicepresidente de Reagan y luego se lanza como candidato en el año 88 y gana las elecciones, ¿no? A los demócratas. Eso, una forma de respaldar a la administración Reagan. Y a Bush, digamos, es al que le toca el cambio, ¿no? Bush es presidente entre los años 89 y 93. Pues Bush un poco es cercano, claro, ¿no? Pero más como por, vamos a decirlo así, es cercano porque hereda una muy buena relación construida por Reagan, pero en el momento de defender a Gorbachev, digamos que es más limitado. Eh, Esta imagen que tenemos en la pantalla es, digamos, la última gran conferencia entre los líderes de la Unión Soviética y Estados Unidos. Este es diciembre de 89, un mes después de la caída de la Unión, digo, del muro de Berlín. Se reúnen en Malta, en Europa,
ambos presidentes, ¿no? Gorbachev y Bush, tratando de, digamos, diseñar un nuevo marco para Europa, ¿no? En este mundo eh, de la desaparición de la cortina de hierro. Bush, digamos, en sus memorias y en los comentarios a la prensa previos a la reunión, decía que la gente estaba generando mucha expectativa alrededor de esta conferencia y él en realidad esperaba, ¿no? Y eso lo dice en sus memorias, pues básicamente solo una petición a la Unión Soviética, ¿no? Que en el descongelamiento, digamos, de los conflictos, la Unión Soviética hiciera su parte para mantener la estabilidad del mundo, ¿no? Bush ya tiene en mente otras aventuras, ¿no? La guerra del Golfo, por ejemplo, ¿no? Estará ya en la mente de Bush para entonces. Y Gorbachev siente que este no es su mejor amigo, Reagan, ¿no? Este es un hombre con el que tiene que pactar, como lo habrá hecho muchas veces en su vida, y que, pues, quién sabe qué puede obtener de apoyo. Su apoyo es muy poco, ¿no? Cuando a mediados del año 91, ¿no? Los presidentes de Rusia, Ucrania y Belarus se reúnen para crear una entidad diferente a la Unión Soviética, ¿no? Todavía siendo Gorbachev presidente de la Unión Soviética, eh, el gobierno de Bush es bastante cauto en no decir nada, ¿no? Casi como que si él sí quisiera que se acabara la Unión Soviética, ¿no? No lo sabemos, ¿no? En eso no fueron... Bush ya se murió, ¿no? Gorbachev todavía está vivo y de repente hace apariciones, pero habla poco sobre Bush. Bush parece que no es su personaje favorito. Nos las hemos pasado hablando de lo que pasa entre estos dos, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ¿qué pasa con el mundo? Hice, de hecho, solo un par de collages, ¿no? Para hablar de la situación muy general, ¿no? De hecho, de esto, a partir de... O sea, este es el pretexto para poder abrir el asunto de la posguerra fría que tendremos la siguiente semana. Eh, en América Latina, ¿no? Porque estamos en esa región, básicamente pasan varias cosas, ¿no? Lo de la izquierda, las guerrillas, sobre todo centroamericanas, eh, terminan por pactar con los gobiernos de derecha para hacer transiciones democráticas. Es decir, no es la transformación al comunismo, ¿no? Que algunos veían en personas como Daniel Ortega, que es el dirigente de la guerrilla nicaragüense, ¿no? Hay un interés por el asunto de los derechos humanos que destaca en América Latina, que tiene que ver con el fin de las dictaduras, ¿no? Tenemos a Pinochet a la derecha arriba, he hablado de él un par de veces, pero no lo había yo presentado, ¿no? Pinochet es el último dictador sudamericano en abandonar el poder en el año 91. Todos los demás lo hacen durante la década de los 80, ¿no? Los 80 es la época de la transformación latinoamericana, ¿no? Abandonar el modelo de las dictaduras. ¿Y por qué se sustituye? Bueno, abajo tenemos uno de los grandes ejemplos, ¿no? Alberto Fujimori, presidente del Perú del año 90 al año 2000, eh, es el hombre que, ¿no? Propone la transformación peruana en una economía de libre mercado, pero también es un hombre que crea un régimen autoritario, ¿no? Que hoy en día incluso lo tiene en prisión en el propio Perú por, por las graves violaciones de derechos humanos y los casos de corrupción. Eso se parece a lo que pasa en Argentina, ¿no? Con la llegada de Carlos Saúl Menem, y lo que pasa en México con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Es esta generación de gente muy preparada, ¿no? Muy exitosa, que busca hacer transformaciones, pero en el camino creo que la riega, ¿no? Pero vamos a hablar de esto, digamos, ya que hablamos de la posguerra fría. Eh, y bueno, y fuera de América Latina, ¿no? Por un lado, en Europa, el experimento de la Comisión, de la Comunidad Económica Europea crece. En la década de los 80, España, Portugal e Irlanda se incorporan al proceso y se vuelve esta la Europa de los 12. De hecho, tenemos la fotografía en grande, es la firma por parte del presidente del gobierno español, Felipe González, del tratado para unirse a la Comunidad Económica Europea, ¿no? Teniendo como testigo de honor al propio rey de España. Hoy, estas figuras, ¿no? Son muy cuestionadas en España, ¿no? El rey Juan Carlos I, pues por un montón de escándalos de corrupción, y el propio Felipe González, ¿no? Hoy se le cuestiona qué tanto o sea, Felipe González le apuesta muchísimo al modelo, digamos, europeo,
Yo ya hay dudas si esa era la solución para España. Bueno, España se moderniza y se vuelve la España, digamos, contemporánea que conocemos gracias a esto. En África, los regímenes más violentos como el sudafricano del apartheid entran en crisis en los 80, ¿no? Y a principios de los 90 hay grandes renovaciones, ¿no? Este es un periodo como de renovaciones, pero no todas son positivas, ¿no? Abajo a la derecha tenemos una imagen de un grupo de mujeres viudas en la antigua ex Yugoslavia, ellas son croatas, porque hubo lugares donde cuando los regímenes comunistas desaparecieron, regresaron, o más bien conflictos étnicos que existían ahí se volvieron más violentos y terminaron causando problemas como este, ¿no? Como el de eh, la guerra de los Balcanes. Pero bueno, todo esto en realidad es el preámbulo para hablar de lo que pasa en la posguerra fría, ¿no? Yo les decía, la posguerra fría es ese periodo en el que seguimos viviendo, ¿no? Desde el 91, ¿no? Que dijimos que ese va a ser nuestro año del fin de la Guerra Fría por la desaparición de la Unión Soviética, a la fecha, es que estamos en ese periodo. Y hasta que no suceda algo más grande que nos haga, al menos, poder hacer un corte, digamos, histórico, seguiremos en esto, ¿no? Y básicamente dedicaremos las últimas semanas del curso a hablar de este periodo del fin de la Guerra Fría. Bueno, no del fin de la Guerra Fría, de la posguerra fría y cómo es la política internacional de nuestros días. Bueno, ¿dudas? ¿Quejas? ¿Aclaraciones? No, profe. Bueno, No, profesor. si no hubiera nada más, busquen la película de Atómica, no sé si la encontraron, si no les digo que, les juro que la vi en YouTube, la busqué también en la mañana otra vez. Estaba en literal 20 pesos, ¿no? Pónganse de acuerdo y rentenla entre varios, ¿no? Y luego pónganse el código. Si no, Sí, profe. No, descárguenla, no la descarguen ilegalmente, bueno, no lo hagan porque yo les digo, háganlo porque no les queda de otra. Pero véanla, está buena, ¿no? Está padre porque es cine de espías contemporáneo, porque además ya vi que es 2017. Bueno, sin nada más, nos vemos el próximo lunes. maestro, Sí, Fernanda. ¿se puede hablar con usted la primera vez? Sí, claro que sí. Gracias. No, de nada. Gracias. Maestro, yo también quisiera hablar con usted. Échenle, fórmense. Dos. Si no, somos poquitos, pues no, los demás nos vemos el lunes. No corran a la siguiente clase y me quedo con Fernanda y Giselle, ¿no? Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién empieza? Yo. Échale, Fernanda. Pues quería saber si le llegó mi correo de que sí le entregué la tarea. A ver, déjame, porque ahora sí tengo una marea de correos, ¿no? Digo, es una justificación, por supuesto. Pero, qué bueno que me dices y de una vez, Fernanda. Ah, tengo tu mensaje de Classroom, de que en donde trata de subir las tareas, Fernanda, en Classroom, porque está más fácil, porque ahí tengo que subir calificaciones. Más bien, si no pudieras subirlas a Classroom, entonces sí avísame, deberías ya de poder, porque no, o sea, no he puesto restricciones para que puedan subir cosas extemporáneas, ¿no? Sin problema, súbelo. Solo y te atoraras, pues ahí me mandas un mail y me dices, profe, no pude, ¿no? Pero sí. Bueno, también le quería decir, pues va a revisar la tarea del, es que, del proceso de la Guerra Fría, porque ya tiene tiempo que no nos ha revisado. Bueno, es mi Sí, pregunta. no, sí, sí, sé que les debo un montón de cosas, Fernanda, y tienes toda la razón en preguntarme. Sí, tengo que ponerme a calificar. Yo sé, además me queda un mes exacto para pues tener listas calificaciones. Entonces, la verdad es que voy a pasar 2 fines de semana, lee y ve videos. Pero sí van a empezar a ver calificaciones de sus trabajos.
Bueno, profe, muchas gracias. No, de nada, Fernanda. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, Alumna. yo le quería preguntar, es que hubieron unos trabajos que no pude subir y quería saber si aún me los puede recibir. Pues no debería, pero sí sé que está medio feo quedarse en calificación. No, mira, entrégalos, Giselle. Digo, yo sé, cada quien pasó por lo que ya sabe que pasó, pero me interesa que todo el mundo tenga buena calificación. Entonces, digo, ya sé que hay gente que ya anda como perdida del curso, pero los que no y todavía están viniendo a clase, pues entreguen las tareas, ¿no? Lo mismo que le dije a tu compañera, ¿no? Trata de subirlas a Classroom. Según yo, ya no había problemas de almacenamiento porque ya amplié el espacio. Eh, si tuvieras alguna bronca de, profe, no puedes subir esta tarea, pues me avisas, ¿no? Mándame un mail y me dices, profe, no puedo subirlo. Pero sí, en general, súbelas a Classroom, porfas. Sí, maestro, entonces yo las voy. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, maestro. Hasta luego, que tenga Hasta buen luego. día.